El coloquio del semestre. Vamos a estar aquí con las actividades del coloquio todos los martes a las 12 durante el semestre. Y para empezar el semestre tenemos el gusto y el honor de tener con nosotros a Pico, Francisco González Acuña, de la Universidad de Cuernavaca, que nos va a hablar de grupos superficiales. Muchísimas gracias. Sí, ok. Entonces, hablaré de grupos superficiales y grupos de nudos. Repito lo que dijo en la Facultad de Ciencias hace poco, que de mis palabras favoritas en topología es la frase grupo fundamental. Entonces, aquí se trata trataré de comparar grupos fundamentales de una primera familia de espacios topológicos y grupos fundamentales de una segunda familia de espacios topológicos. Y bueno, y de esto voy a tratar. ¿Cómo está? Estaba antes, ¿no? Sí, entonces esto que voy a hablar es trabajo conjunto con Arturo Ramírez del CIMAT. Y este es el tema, el problema de determinar cuáles grupos fundamentales de espacios en alguna clase interesante de espacios, cuáles de esos son grupos fundamentales de tres variedades, se considera a menudo en la literatura. Y aquí discutiremos el problema en donde una de estas clases es la clase de lo que yo llamo grupos superficiales, que por definición van a ser grupos fundamentales de complementos de superficies lisas cerradas en R4 o S4. Por una parte. Por otra parte, y esta es una de mis clases de grupos favoritas, las clases de grupos fundamentales de tres variedades cerradas. Por una parte, ¿y ahora de qué lado le pongo? Pues de este. Bueno, por una parte, considero los grupos fundamentales de tres variedades cerradas orientables, y la clase de tales grupos las denoto por M3 subíndice OR, y lo mismo pero para variedades no orientables, la clase de tales grupos la considero por M3 NOR, y la unión de TROS de las dos clases, que la denoto por M3, son naturalmente los grupos fundamentales de tres variedades cerradas. Y doy aquí, pero no lo enfatizo, caracterizaciones de estas dos clases de grupos en términos de presentaciones, pero no vale la pena en este momento entrar en cuáles son esas descripciones. Eso por una parte. Por otra parte, tengo otra clase de grupos fundamentales. Los grupos fundamentales de complementos en S4 o en R4 es lo mismo, de superficies lisas, cerradas, orientables en S4, a las cuales por brevedad los voy a llamar esta vez grupos superficiales, o en inglés surface knot groups. Un teorema del que ya he hablado antes y es cuál es la intersección de estas dos clases, de la clase de grupos superficiales y de la clase de grupos fundamentales de tres variedades cerradas orientables. Pues solo hay un grupo en esta intersección, y es el grupo cíclico infinito, que claramente es el grupo fundamental de una tresvariedad orientable, a saber S1 cruz S2, y también es el grupo fundamental del complemento de la dos esfera trivial en S4, que las dos cosas son iguales a Z, pero es el único grupo que pertenece simultáneamente a S y a M3 OR. Pero mi énfasis en esta plática no va a ser en la intersección de S
con M3OR, que ya está completamente resuelto, está determinado. Y sino en cómo es la intersección de ES con M3 NOR Suiza. NOR, el M3 NOR con las no orientables es lo que más nos interesa últimamente. Como se ve por acá, la primera intersección ya es cosa del pasado, de hace algunos años, 2, 3 años, y es Z. Y la segunda, en realidad no sabemos exactamente cuáles son exactamente esos grupos. Se puede conjeturar cuáles son, pero no es tan sencillo. Bueno, podemos olvidar esto porque quizás lo único que voy a leer es lo último, que lo que sí sabemos es que no es nada más Z, sino que de hecho contiene una infinidad de grupos esta intersección. Pero la motivación por la cual nos interesamos en esta pregunta fue una conjetura de 1980 de Jonathan Simon, que decía, consideremos los grupos fundamentales de variedades tridimensionales obtenidas por lo que se llama cirugía longitudinal en nudos. No vale la pena entrar en la descripción. Bueno, no es tan difícil, es simplemente el grupo fundamental los grupos fundamentales de espacios que se obtienen pegando el exterior de un nudo con un toro sólido. Y conjeturaba Simon que ninguno de estos grupos es un grupo superficial. Y lo que prueba un corolario de este teorema es que la conjetura es cierta, porque ninguno de los grupos obtenidos por cirugía longitudinal es en un nudo no trivial, es Z, un teorema de Gabay muy fuerte hace 40 años, no sé. Bueno, pero pasemos quizás a otra cosa. Aquí está otra vez la conjetura y es cierta, como corolario de que esa intersección M3OR es Z. Va a ser necesario que describa la clase de grupos S. Se puede describir con presentaciones de grupos, pero es más útil dar una descripción que llamo intrínseca, usando lo que entiendo que se llama, que es el grupo de Pontryagin, aunque no me queda muy clara de por qué se llama el grupo de Pontryagin a esto. Sin embargo, es una cosa no tan difícil. Quiere decir, es lo siguiente, tenemos un grupo G y dos elementos A y B que conmutan. A por B es igual a B por A. Entonces, estos par de elementos me van a determinar un elemento del segundo grupo de homología de G. Ese elemento lo denoto por A, y no sé cómo leer esto. A cuña B, pero es que la cuña ya no sé si es así o si es así. ¿Cómo lo debería leer? ¿Alguien podría? A piquito B. A Piquito B. A piquito B. Bueno. Te voy a medio agarrar la idea, pero voy a decir A pico B para ahorrar 2 sílabas. No, una sílaba. Una sílaba, muchas gracias. A pico B. O A, en vez de decir A producto de Pontryagin con B. Pero más o menos se define así. Vamos a tener dos elementos que conmutan de un grupo G. Entonces, ¿a cuál le debo picar? Al de arriba, ¿verdad? Sí. Entonces,
Si yo tengo dos elementos que conmutan, A y B, existe un homomorfismo natural de Z cruz Z en G, que manda a 1,0 en A y a 0,1 en B. Es claramente un homomorfismo bien definido de grupos porque A y B conmutan. Y entonces, este homomorfismo de grupos me induce un homomorfismo phi AB estrella del segundo grupo de homología Z cruz Z en el segundo grupo de homología G. Pero este grupo es cíclico infinito con un generador distinguido y la imagen de ese generador distinguido, eso es, por definición, A pico B. O el producto de Pontryagin de A con B. Bueno, eso nos define este producto y debo mencionar, decía, había algo más que quería escribir y sí, había algo más que quería escribir, que este producto es, entre comillas, bilineal, ¿no? Y, esta notación en realidad, hasta donde yo sé, nadie la usa, ¿no? De A pico B, ¿no? Pero a mí me gusta porque tiene estas propiedades, es, entre comillas, bilineal. A pico G sub 1, G sub 2 es igual a pico G sub 1 más A pico G sub 2. Es la suma de estas dos cosas. Otra cosa es que A pico B es menos B pico A. Y es como el producto ¿qué? Exterior se dice, ¿verdad? Y otra cosa que es A pico A, que está relacionada con esto es cero, ¿no? Esto es cero, siempre. Claro, repito, estas cosas están definidas si A conmuta con G1 y si A conmuta con G2, y por lo tanto A conmuta con el producto G1, G2, por eso tiene sentido. Entonces tiene esas propiedades. Ahora, si tomo un elemento K de G y tomo el centralizador de K, que es por definición el conjunto de todos los elementos de G que conmutan con K, entonces, por definición, esto quiere decir es el conjunto de todos los elementos de la forma K pico C minúscula, donde C minúscula conmuta con K. Y eso, por aquellas propiedades de allá, resulta ser un subgrupo del segundo grupo de homología de G. Y este es un teorema que en realidad es de Jonathan Simon esencialmente, que hay esta caracterización intrínseca de lo que es la clase S, o sea, de la clase de nudos superficiales o repitiendo grupos fundamentales de complementos de superficies lisas en S4. Un grupo está en S si, solo si es finitamente presentado, G abelianizado me da Z, y existe un matador K en G. Es decir, un elemento K en G cuya cerradura normal es todo G. O dicho de otra manera, si G lo divido entre el grupo generado por los conjugados de K, esto me da el grupo trivial. Y además, esta K debe tener la propiedad de que K pico, el centralizador de K, lo cual definimos acá arriba, es todo el subgrupo, el segundo grupo de homología de G. No solamente un subgrupo, sino el total de H2 de G. Entonces esto da una útil caracterización de los grupos superficiales. Estar en S quiere decir tener un matador que tiene esta propiedad. Ahora pasemos a otra cosa. Tiene errores aquí y por lo tanto lo sustituyo con lo de acá.
aunque no es, bueno, nada más como ejemplos de cosas que están en la literatura, cosas que están en la literatura y que tratan sobre el problema de intersección con grupos de tres variedades. Son estos. Inicialmente Dimka y Susiu, creo que motivados por un problema que nació de Donaldson y alguien más, y querían saber cuáles grupos de Keller son grupos de variedades tridimensionales. Y después de varios resultados parciales se obtuvo finalmente la respuesta total, que son los subgrupos finitos de SO4. O no sé si deba decir los subgrupos finitos de SO4 que actúan libremente en S3. Otro ejemplo distinto que es de Cameron Gordon es considera los grupos de Artin y pensaron cuáles grupos de Artin son grupos de tres variedades, y la intersección con M3, el grupo de tres variedades cerradas, consta nada más de un grupo que es Z cúbica, que es naturalmente el grupo fundamental del toro tridimensional, y también es un grupo de Artin, como describiré a continuación. Voy a explicar qué cosa es un grupo de Artin y muy por encimita qué cosa es un grupo de Keller, ¿no? Entonces, bueno, un grupo de Keller es el grupo fundamental de una variedad compacta de Keller. ¿Y qué cosa es una variedad de Keller? Es una variedad que tiene, es una descripción, ¿cómo diremos? Aproximada, hay que decirla con más precisión, pero vagamente es una variedad que tiene tres estructuras compatibles mutuamente. Una estructura compleja, una métrica riemanniana y una estructura simpléctica. Entonces me voy a conformar con esa descripción vaga del grupo de Keller, porque además no es nuestro tema ahorita. A continuación quiero definir los grupos de Artin. Un grupo de Artin está definido por una gráfica sin lazos y sin aristas múltiples, con vértices, una gráfica etiquetada. Los vértices de la gráfica son V sub 1, sucesivos V sub m, y las aristas, cada arista está etiquetada con un número entero. Entonces la arista que une el vértice V sub i con el vértice V sub j está etiquetada con un entero m y j, y creo que se exige que este número sea mayor o igual que 2, ¿no? M y j. Naturalmente, si hay una arista que une el vértice i con el vértice j. Entonces, dada esta arista etiquetada, tiene un grupo asociado. Un grupo cuyos generadores son V sub 1, sucesivos V sub m, y cuyos generadores son BI, BJ entre brackets a la M y J igual a BJ, BI entre brackets a la M y J. Aquí utilizo esta notación. ¿Qué quiere decir XY entre brackets a la M? Quiere decir un producto alternado X por Y por X por Y por X por Y, pero que sea de longitud M. Por ejemplo, si M es 2, es ¿qué? XY nada más, ¿no? Y entonces, si M es 2, si M y J es 2, esto está diciendo BI, BJ igual a BJ, BI, o sea, conmutan. Bueno, entonces, total, a cada árbol etiquetado se le asocia un grupo. Por ejemplo, no es difícil ver, aquí tienen que ser generosos conmigo porque las etiquetas deben imaginárselas que están en los lados, no en los vértices. 2 para un lado, 2 para el otro lado, 2 para el otro lado. Y entonces este grupo es
pues tiene 3 generadores y dice que el primero conmuta con el segundo conmuta con el tercero conmuta con el primero, y eso es claramente Z cúbica, y entonces Z cúbica es un grupo de Artin, y el resultado de Cameron-Gordon es que ese es el único grupo, este es el único grupo Z cúbica que es simultáneamente grupo de Artin y grupo fundamental de una tresvariedad cerrada. Bueno, otro ejemplo que hemos considerado es grupos de cosas que llamo estratificies. Grupos de estratificies que son grupos de tresvariedades. ¿Qué es una estratificie? A ver. Una estratificie es una generalización del concepto de superficie. Nada más que no exigimos que todo punto tenga una vecindad homeomorfa a R2, sino que permitimos que algunos puntos tengan una vecindad homeomorfa a R cruz, el cono sobre un conjunto finito. Dicho de esta manera, son como las puertas giratorias, ¿no? Las puertas giratorias de un hotel o de la estación de autobuses, ¿no? Donde son un número finito de semiplanos que tienen la misma frontera en común. Eso es R cruz CL. Entonces, si localmente tiene esa estructura, entonces decimos que es una estratificie. Por ejemplo, una esfera bidimensional junto con un disco ecuatorial en el plano de simetría, eso es el ejemplo más sencillo de estratificie. Y una cosa que estudiamos fue cuáles de esos grupos fundamentales de estratificies son grupos de tresvariedades cerradas. Y la respuesta que se dio son grupos no triviales que son productos libres de grupos, cada uno de los cuales es o bien cíclico o bien isomorfo de Z cruz Z2. Entonces, este es un resultado de Wolfgang Heil, José Carlos Gómez Larrañaga, y un servidor. Pero servidor no quiere decir unidad informática que sirve para ayudar a computadoras. Bueno. ¿Qué pasamos a hacer ahora? Porque si fuera así no tendrían chiste los teoremas, creo. Entonces, vamos ahora a lo siguiente. Ahora sí ya me voy a dirigir más al problema que me interesa, que nos interesa, y es ver qué grupos fundamentales de variedades cerradas no orientables son grupos superficiales. Y comenzamos con este lemita que es si M3 M3 es una variedad cerrada, esto vale también para orientables y para no orientables, y supongamos que G abelianizada es Z, es decir, H1 de M3 es Z, pero está normalmente generada por un elemento. Por ejemplo, un grupo superficial está normalmente generado por un elemento porque tiene un matador. Entonces, la variedad es necesariamente prima y además no contiene planos proyectivos. No me voy a ir por la demostración, pero la parte, digamos, no trivial de la demostración es
es el hecho de que el producto libre de Z con un grupo finito no trivial no se puede normalmente generar por un elemento. Y tampoco el producto libre de Z con un grupo libre de torsión se puede, admite un matador, es decir, se puede generar por un elemento. Pues, aprovecho para dar esta definición, que es lo que está en el fondo de la dificultad de este problema, está en el calcular el peso o weight de un grupo G. Es el mínimo número de elementos N que se necesita agregar a G para que se muera el grupo. Dicho más precisamente, el mínimo número de elementos que se necesita para generar normalmente al grupo G. Y estamos particularmente interesados en el caso en que W de G es menor o igual que 1. Cuando se puede generar por un solo elemento, se puede matar el grupo con un solo elemento, o sea, agregando una sola relación, es decir, en grupos tales que están generados por un solo elemento y sus generados son los grupos de G de peso 1, digamos. Muchísimos de los problemas acerca de variedades tridimensionales pues están resueltos, aunque sean de tipo topológico o de tipo de teoría de grupos. Por ejemplo, decidir si dos variedades tridimensionales compactas son homeomorfas es problema resuelto. Decidir si tienen el mismo grupo fundamental, o sea, isomorfos, problema resuelto. El problema de palabras para grupos fundamentales de variedad, problema resuelto. Muchísimos de esos problemas que se nos ocurren están resueltos. Pero uno que a mí se me hace demasiado difícil es decidir si una variedad tridimensional su grupo fundamental tiene peso 1. Eso hasta donde yo sé, pues es un problema que no se sabe la respuesta. Ni siquiera se sabe si de veras existe un algoritmo o no. De paso menciono que este problema, si no nos restringimos a grupos fundamentales de tres variedades, en Gordon, Simon y yo probamos que es algorítmicamente insoluble, como más o menos se lo esperaba uno. Es imposible encontrar un algoritmo que, dado un grupo fundamental, dada la presentación de un grupo, finita de un grupo, te decida si ese grupo tiene peso 1, eso sí se sabe que es algorítmicamente insoluble. Pero, ¿qué pasa si nos restringimos no a todos los grupos finitamente presentados, sino nada más a los grupos fundamentales de tres variedades? Pues no se sabe. Y es precisamente la dificultad de resolver la última pregunta que está ahí. ¿Qué cosa es la intersección de M3 y R? Bueno, entonces sigamos diciendo más propiedades que tienen los grupos superficiales. Una es los grupos fundamentales que son de variedades no orientables, que son superficiales. Una pues es esta, que la tres variedad tiene que ser prima y no puede contener planos proyectivos. En la jerga que se usa en variedades dimensionales es una variedad P2 irreducible. Es una variedad P2 irreducible. Y bueno, y entonces eso lo voy a tener en cuenta. En la mente, una de las propiedades que tienen los propios postes superficiales, los grupos fundamentales de variedades, para que sean superficiales se necesita que sea P2 irreducibles. Eso es algo bastante útil, porque tales variedades admiten lo que se llama una subvariedad característica, cosa que diré en un momento de qué consiste. Pero yo creo que ya me puedo adelantar al principal dibujo de la plática, que es
pero es el mismo que este de acá, ¿no? No se ve muy bien aquí el dibujo. Pero esto me dice cómo son todas las tres variedades orientables. ¿Cómo diré? Toda tres variedad no orientable cuyo grupo fundamental sea superficial tiene que tener esta descripción. Con lo cual no estoy diciendo que la inversa, ¿no? No estoy diciendo que toda cosa que tenga esta descripción va a ser un grupo superficial. El problema es decidir si sí o si no. Pero dicho en lenguaje un poco sofisticado, el grupo es una variedad no orientable N3. Para que sea superficial es necesario que sea la unión de W3, que es una variedad de Seifert, compacta, una variedad de Seifert, cuya frontera es un toro, con el exterior de un nudo K. La variedad de Seifert está más o menos dibujada aquí, ahorita más o menos explico qué es este dibujo, pero se va a pegar con el exterior de un nudo kappa en S3. Es decir, hablar del exterior de un nudo kappa en S3 se solía describir más o menos así hace muchas décadas y es visualmente atractivo. ¿Qué cosa es eso, no? Es que consideran un cubo lleno de pasto, ¿no? Este cubo tridimensional lleno de pasto, pero hay un gusanito por acá arriba que tiene que viajar de la cara superior a la cara inferior, pero no le da la gana ir derecho desde aquí hasta acá, lo cual es válido, que el agujero sea completamente vertical. Puede anudarse, ¿no? Entonces, esto es lo que algunas veces llamaban, es un cubo con un agujero anudado. Entonces, el gusanito comienza a comer parte del pasto, come todo esto y hasta que sale por el otro extremo. Lo que queda de pasto, pues es E de kappa, ¿no? Es el exterior de un nudo kappa. Y eso es lo que se va a pegar a lo largo de su frontera con una variedad de Seifert W3. Una variedad de Seifert, en términos técnicos, es una variedad foliada por círculos, de tal manera que todo círculo tiene una vecindad saturada, o sea, una vecindad que es unión de fibras y que tal vecindad es un toro sólido. Pero déjenme describirlo de una manera pues, que me gusta hacerlo. ¿Qué cosa es W3? W3 es lo siguiente, y este es el tipo de W3 que van a surgir en la descripción que haré después. Tomemos un disco D2 y hagámosle 1 más n agujeros. En el agujero número 1 le quité el interior de un disco y le pego una cinta de Möbius, lo cual denoto por una cruz. Es un círculo con una cruz, es una cinta de Möbius. Los otros agujeros los dejo como agujeros, ¿no? Por lo pronto no los relleno de nada. Y ahora, entonces lo que me queda aquí es una banda de Möbius con 2 agujeros en este caso, ¿no? Pero pueden ser n agujeros con n mayor o igual que 0 en general. Ahora, esa cosa que denoto cinta de Möbius con agujeros es esto, M, O con 2 puntitos, y luego estos ceros aquí son agujeros. Es lo que está dibujado aquí. Ese espacio, repito, banda de Möbius con agujeros, lo multiplico por S1. Entonces eso me da todo esto, ¿no? M0 cruz S1. Entonces es una familia continua de bandas de Möbius agujeradas que regresa exactamente igual a como estaba al principio. Aquí tengo una etapa intermedia tengo Mo cruz T, donde T es cierto elemento de S1. Y esto es Mo cruz S1. Repito, es banda de Möbius
con agujeros, cruz S1. Pero, banda de medios cruz S1 en este dibujo va a tener 2 más 1 componentes en la frontera. Por cierto que la S1 también la denoto por H minúscula, porque H minúscula va a ser la llamada fibra ordinaria de W3. Y aquí me queda una especie de toro, ¿no? Que es Q sub 1 cruz H o cruz S1, ¿no? Y aquí me queda otro toro que es Q sub 2 cruz H, que es un segundo toro. Y va a haber un tercer toro por ahí. Pero pego un primer toro sólido, este sería un toro sólido, a M00 cruz S1, por un cierto homeomorfismo de la frontera, este toro sólido en la frontera correspondiente de aquí. Y un segundo toro sólido se pega en el segunda componente de la frontera, etcétera. Si hay n componentes, se hace n veces. Pero hay una última identificación que es muy importante, que es, aquí tengo una última componente toroidal, que es la frontera del disco, cruz S1, y este cubo con agujeros, este cubo con agujero o exterior del nudo capa, lo pego con esa componente de la frontera por un cierto homeomorfismo, ¿no? Ese homeomorfismo hay que precisarlo más. ¿A dónde va el meridiano? A una cierta curva de aquí. ¿A dónde va la longitud? A otra curva de aquí que hay que escribirlo. Pero entonces, este es como se ve nuestra N3. Es la unión de una cinta de Möbius, unión un cubo agujerado exterior de un nudo capa. Y un teorema importante es cualquier variedad tridimensional cuyo grupo fundamental sea superficie tiene esta descripción. Es importante que es una banda de Möbius con agujero, no es otro tipo de superficie. Su género es, me gusta a mí decir -1, como dice Neumann, porque sí adopto lo que dice Neumann. Mira, el género de la esfera es 0, del toro es 1, del doble toro es 2, del triple toro es 3, pero el género del plano proyectivo es -1. El de la botella de Klein, -2, etcétera, -3. O sea, las superficies no orientables tienen género negativo, las orientables tienen género no negativo. Bueno, y aquí se trata de algo de género -1, pero con agujeros, ¿no? Con posibles agujeros. 25, entonces, repito, cualquier variedad tridimensional, esa es la principal afirmación de mi plática, ¿no? Cualquier variedad tridimensional no orientable cuyo grupo fundamental sea superficial es de esta forma, ¿no? Pero no estoy diciendo la inversa, ¿no? No estoy diciendo la inversa. Cuando digo son de esta forma, puede ser que el número de agujeros aquí sea n, es concebiblemente mayor que 2, pero una conjetura es que no puede ser mayor que 2. Bueno, vamos a pasar a otra cosa. ¿Y ahora qué pasó acá? ¿Quién sabe? Entonces, una primera propiedad que tienen los grupos, las N3, cuyo grupo fundamental es superficial, es que son P2 irreducibles, es decir, primas y no contienen planos proyectivos. Esto medio lo olvido, casi lo olvido, ¿no? Que aquí está hace algunos años yo
yo visualizaba estas variedades tridimensionales como que eran una W3, ¿dónde estás? Una W3 de Seifert, olvidémonos del toro singular de aquí en medio, una W3 y cierto número de capuchones, uno para cada uno de la frontera. Así las visualizaba hace tiempo, pero más recientemente nos dimos cuenta de que hay a lo sumo un capuchón. Y aquí dibujo 3, no, eso no puede ocurrir. Si el grupo fundamental de N3 es superficial, hay a lo sumo un capuchón. Es decir, o bien W3 es toda la variedad y es cerrada, o bien es una W3 cuya frontera es un toro y la otra es EDK, que es más o menos lo que corresponde a esto, ¿no? Aquí estoy diciendo que la W3 tiene una sola componente en la frontera y está pegada de hecho con un capuchón que sería el exterior de un nudo. Vámonos a otra cosa. Yo creo que esto no lo quiero ver ahorita por lo menos. Esta otra vez repetición del otro teorema. Creo que también se puede pensar como parte como un teorema básico de lo que estoy hablando, ¿no? Es más, esto se puede pensar como una caracterización de lo que estoy buscando, ¿no? Sea N3, sea un N3, sea un N3 sea N3 una variedad cerrada no orientable. Entonces el grupo fundamental de N3 es superficial y no cíclico, porque puedo ignorar el grupo cíclico que ya sé que es superficial. Es superficial y no cíclico, sí, solo si se cumplen estas dos condiciones. O bien N3 es una variedad de Seifert, o bien es todavía una variedad de Seifert, o bien existe un toro por ahí incompresible que parte a N3 en dos pedazos, como aquí en este dibujo. Un pedazo que es un pedazo que es una variedad de Seifert, que es esto, y otro pedazo que es el exterior de un nudo, es lo que dice esto. Es una de las propiedades. Pero tiene que tener esta segunda propiedad, que es la que es realmente difícil, ¿no? Debe haber un nudo K contenido en W3, tal que si ese nudo lo colapso a un punto, se muere el grupo fundamental. Entonces, esta notación de aquí, esta notación de aquí quiere decir, tomo la variedad N3 y el nudo K contenido en N3 lo colapso a un punto, ¡bum! Entonces debe ocurrir que el espacio que resulta, que ya no es una variedad, sino que tiene un punto singular, tiene grupo fundamental trivial. Una manera equivalente de decir eso es que K es un matador de N3, o sea, la cerradura normal del elemento de pi de N3 generado por K es todo pi de N3, ¿no? O sea, pi de N3 tiene un matador. Y esa es realmente la parte difícil de decidir si me avientas una variedad de esta forma. ¿Tiene o no tiene un matador? Pues es muy difícil de decidir.
Sin embargo, tenemos esta conjetura. La conjetura es que en el primer caso, es en el caso en que toda la variedad es una variedad de Seifert, y tenemos N3 una variedad de Seifert, entonces, su grupo fundamental es superficial, sí, solo si su primer grupo de homología es Z, y segunda condición, N3 tiene cuando mucho 2 fibras excepcionales. Sería muy bueno que fuera cierta esta conjetura, porque entonces está bastante fácil el decidir estas dos cosas. Esto de decidir si H1 de 3 SZ es muy fácil, es una condición puramente numérica sobre los invariantes de la variedad de Seifert, las alfa 1, beta 1, alfa 2, beta 2. Y la condición, pues que tenga nada más 2 fibras excepcionales. Hace un par de años no tenía bueno, no es que no tengo ni idea, pero no sabíamos ninguna de las dos direcciones, pero hoy ya sabemos que la mitad de esta conjetura sí es cierta. Es decir, que si H1N3 es Z y N3 tiene cuando mucho 2 fibras excepcionales, entonces sí es cierto que el grupo fundamental es superficial. Y no voy a hacer que me gane el tiempo, y lo que sí me interesa es dar una idea un bosquejo de la demostración, que será la última cosa de aquí. Es esta cosa de aquí. Es un bosquejo breve de la demostración de ese teorema. El teorema, repito, es la parte if. El teorema, la conjetura en una dirección. Tenemos una variedad cerrada tridimensional con primer grupo de homología Z y menos de 3 fibras excepcionales. Esto de que el primer grupo de homología sea Z es muy fácil de decir cuándo ocurre. Y lo diré. Por ejemplo, esta matriz. Esta matriz, ignoren el último renglón, ignórenlo. Esta matriz, que es una matriz que presenta el primer grupo de homología de N3, me da Z, si solo si las condiciones numéricas siguientes se satisfacen. Beta 1 y alfa 1 son relativamente primas, alfa 1 y alfa 2 son relativamente primas, y alfa 2 y beta 2 son relativamente primas. Pero además necesitamos una condición adicional. Si el producto de las alfas es impar, entonces la suma de los elementos de la última columna también debe ser impar. Lo único que quiero enfatizar es que es una condición numérica muy fácil de verificar esta, ¿no? Lo que es difícil en general, pero no en este caso, es decidir si hay un matador. Y sí va a haber un matador en este caso. Sí va a haber un matador y esto me gusta aquí mencionar algo de Sherlock Holmes porque hace, qué sé yo, hace algunos meses no tenía idea de ninguna de las dos direcciones. Pero lo que dice Sherlock Holmes a Watson en La aventura de los hombres bailarines, o no sé qué, bueno, es una frase final de cierta conversación, y la frase final es: sí, dice Holmes, todo problema resulta muy fácil o infantil una vez que se lo han explicado a uno. Es lo que dice. Y esto es lo que pasaba. Aquí nosotros tuvimos años sin tener idea de esto. Pero una vez que ya ve uno la demostración, es totalmente mecánico el ver que es cierto. Y aquí va el bosquejo de la demostración. El bosquejo de la demostración es, bueno, tenemos una N3 no orientable, y esa N3 no orientable se describe por los símbolos de Seifert, que son
Voy a suponer que nada más hay 2 fibras excepcionales. Los casos de 1 o 0 son todavía más fáciles y de hecho casos particulares de estos, si se quiere, ¿no? Voy a suponer que hay 2 fibras excepcionales con invariantes alfa 1, beta 1 y alfa 2, beta 2. Y entonces escribe uno la presentación del grupo fundamental, la belianiza, y nos da esta matriz, ignoren el último renglón, nos da esta matriz de 3 renglones. Y la pregunta es decidir qué tiene que pasar para que... Bueno, y H1N3 es igual a Z. Vamos a suponer que H1N3 es igual a Z, lo cual quiere decir esas condiciones numéricas que dije se satisfacen. Sí, pero la pregunta ahora es, ¿y el matador qué? Por cierto que aquí hay una equivocación tipográfica. Que esta R debe ser K. Esta R de acá debe ser una K. Total que aquí digo que esta es la K, pero necesito ciertas consideraciones preliminares. Lo que hay que hacer inicialmente es escribir un último renglón que corresponde al matador, pero visto homológicamente. Y tiene que ocurrir que el determinante de esta matriz sea 1 o menos 1 para que K visto homológico y descrito homológicamente de esta manera tenga un matador. Entonces hay muchas maneras, bueno, no sé si decir muchas, hay varias maneras de escribir este último renglón, pero escribe 1, 1 y te da determinante 1, y de esa primera elección puedes elegir las demás sumándole al último renglón, como nos enseñaron en cursos de matrices, una combinación lineal de los siguientes y no cambia el determinante. Una vez que yo tengo un determinante igual a 1, súbele al último renglón múltiplos de los demás y sigue teniendo determinante 1, ¿no? Y es lo que queremos, que esa matriz tenga determinante 1, que es equivalente a decir que homológicamente se va a morir H1 de N3 si agregamos K. Pero hay un ejercicio que es bastante fácil, una ecuación diofántica facilita, que nos permite escoger el último renglón de tal manera que X1 y X2 sean números consecutivos. X1 y X2 sean números consecutivos. Es muy fácil hacerlo, escoger el último renglón de tal manera que X1 sea 1 más X2. Y una vez que ya tenemos esa condición de que X1 sea 1 más X2, entonces ya definimos lo que va a ser el matador K. Va a ser esto: Q1 por Q2 elevado a la potencia X2 por Q1 por V inverso por H a la potencia X4. Y hace uno el ejercicio y efectivamente si pi n3 le agregamos la relación K igual a 1, el grupo se trivializa, ¿no? Esta R, les repito, está equivocada, debe ser una K. Y la razón principal por la cual esto es cierto, a fin de cuentas resulta ser que esta palabra que está más allá de mi mano, o sea, la palabra Q1, Q2 al X2 por X1, es un elemento primitivo del grupo libre en 2 generadores. O sea, este elemento y otro elemento más me generan el grupo libre en 2 generadores. ¿Cuál elemento más? Q1, Q2. Es muy fácil ver que este elemento junto con el elemento Q1, Q2 me generan todo el grupo libre y por lo tanto este es un elemento primitivo y si en un grupo de rango 2 mato un elemento primitivo me queda el grupo Z y de ahí y otras consideraciones adicionales sale que esto va a ser cierto y K es un matador. Pero además, debido a las propiedades de bilinealidad del producto de Pontryagin, se checa que K pico H va a ser simplemente lo mismo que
K pico menos B, pero K pico menos B se puede uno convencer, digamos, geométricamente de que es distinto de 0, y ahí le paro porque ya se me acabó el tiempo, ¿no? Y entonces, cuando menos la mitad de la conjetura es cierta, la otra mitad, pues, la veo muy difícil. Es así, del tipo de problemas. Ahí te va esta presentación de grupo, dime si tiene peso 1 o no tiene peso 1. Es difícil, no sé. Está uno tentado a usar GAP, pero GAP no nos resuelve todos los problemas, desgraciadamente. Bueno, le paramos ahí. ¿Hay preguntas? Yo tengo una. De la mitad de la conjetura que no se sabe, ¿se sabe al menos una cuarta parte? Es decir, se sabe que si... Sí, a ver, de la mitad, ¿qué tanto se sabe? O bien la de lo más dos fibras excepcionales o bien la de la homología. Sí, de la otra mitad se sabe algo. A ver, sí se da un poquito, pero déjame ver como que qué. A ver, no sé si realmente voy encaminado a responder a lo que me dices, pero de la otra mitad, si nada más hay una fibra excepcional o 0 fibras excepcionales, el problema sí está totalmente resuelto y creo que la respuesta es positiva, que sí sale. Pero en realidad no es por ahí, ¿verdad? La otra mitad es, no, esa no me estás respondiendo y tienes razón. ¿Qué pasa si hay más de 2? Por ejemplo, 3 fibras excepcionales. Bueno, hay una cosa que puedo decir al respecto. Aquí digo, vamos a ser más laxos y decir, ¿qué tal si tiene no 3, sino 4? ¿Qué tal si tiene 5 o más fibras excepcionales? Entonces sí sé que es cierta, pero módulo una conjetura de Howie. Una conjetura de Howie que no se sabe si es cierta la conjetura, pero cuando menos, si Howie sospecha que es cierto, pues nosotros también podemos sospechar que es cierto. Y la conjetura de Howie dice, toma, voy a poner 5 grupos, no triviales, ¿no? G1, G2, G3, G4, G5. Y no triviales todos estos grupos. Y tomo el producto libre de estos grupos. Frecuentemente simplemente son grupos cíclicos estos. En el caso más importante son grupos cíclicos. Y le mato menos de la mitad de 5. Mato dos relaciones, R1 y R2. Conjetura de Howie, esto sale no trivial. Y esto si escribe uno la presentación que nos interesa, va a ser un poco de este estilo. Al fin de cuentas nos sale una cosa de este estilo, donde G1, G2, G3, G4 y G5 son grupos cíclicos. Sale como Z1, producto libre, Z alfa 2, etcétera, Z5, y luego se mueven dos relaciones, una que es la K que es el matador, y otra que es lo que llaman la relación larga que es Q1 por Q2 por etcétera, por Q5 por B cuadrada, igual a 1 es la otra relación. Déjame ponerle lambda porque le llamo la relación larga esta. Entonces, eso es lo que nos sale como grupo. Y si Howie tiene razón en su conjetura, esto no es trivial. Dicho en menos palabras, si en vez de 3, si en vez de decir más de 2, digo más de 4, la conjetura es cierta, pero módulo de la conjetura de Howie, pues no se sabe si es cierto, y debe ser también muy difícil, ¿no? Pero sospechamos que en esta situación, ese decir mayor que 4 se puede bajar más y decir mayor que 2. Yo creo que en este caso donde una de las dos relaciones es esta, podemos bajarle de 4 a 2.
pero no sé, ¿no? Pero es muy poquito lo que sabemos aparte de este tipo de cosas, muy poquito lo que sabemos, ¿no? Es que sí le hemos dado, a ver, Gap, aquí te va este grupo, y aquí te va esta acá. Dime si a este grupo matándole esta acá se vuelve trivial o no. Pues muy frecuentemente no sabe, Gap, ¿no? Muy frecuentemente no sabe. O puede ser que sí sepa y dice, no, fíjate que no sale trivial. Ah, bueno, lo único que me estás diciendo es que esa acá no es un matador, pero es que hay una infinidad de candidatos acá. Y entonces no puedo darle una infinidad de casa a Gap porque no tiene tiempo para... Sí. Sí. No sé si me aproximé a lo que quería. Pero aparte de este tipo de cosas, casi no vemos nada, ¿no? Sí. Sí. ¿Hay más preguntas? ¿No? Bueno, pues... Yo tengo curiosidad sobre esa conjetura. Si le quitas arriba a un grupo la conjetura de Howard, entonces ya no es cierto, o sea... Si le quitas, ¿qué? El 1. Ah, sí. Lo que sé es... Espérate. A ver, no, mejor te dejo hablar. ¿Qué? ¿Sí qué? No más bien, es que esa cosa... A ver, si le quitas un grupo arriba, entonces... Ah, si le quito, sí. Sí, si le quito... Voy a poner, por ejemplo, Z, lo que quieras, pero por ejemplo Z2, Z3, Z4, Z5. Z5, Z7, no sé. Esto sí lo puedo matar, ¿no? Este lo voy a llamar Q1, el generador de aquí, Q2, el generador de aquí, Q3, aquí Q4, el generador de aquí. Simplemente declaro que Q1 es igual a Q2, o sea, por ejemplo, Q1, Q2 inverso, y declaro que Q3 es igual a Q4, Q3 por Q4 inverso, y es muy fácil ver que este grupo sí es trivial, ¿no? Sí, es muy fácil ver que este grupo es trivial, porque estoy diciendo Q1 igual a Q2, pero Q1 tiene orden 2 y Q2 tiene orden 3. Entonces ya los maté. Con esto mato estos dos, y con esto mato estos dos. Entonces, por eso es que en realidad es más general la cosa, ¿no? Que si tengo aquí N cosas y aquí tengo, ¿qué pondré? S cosas, S relaciones, su conjetura es mayor, es mejor que esta. Si S o si 2S es menor que N, entonces este grupo es no trivial. O sea, yo puse ahí el 5 como ejemplito, pero es más general su conjetura. Quiere decir, tomo el producto de N grupos no triviales, producto libre, y mato menos de la mitad de N. Menos de la mitad de N. Entonces, el grupo es no trivial, el grupo cociente. Así es. Creo que sí se sabe para este ejemplo, ¿no? Este es un artículo muy bonito, creo que Howie, ¿no? Tomo el producto libre de Z, ¿de qué? De 3. Para este ejemplo sí se sabe que es cierto. Mato nada más uno. Sí se sabe que este grupo sale no trivial. Eso sí se sabe. Tomo el producto de 3 grupos cíclicos y nada más mato una relación, el grupo se sabe que no se... Está muy bonita la demostración usando cuaternios y cosas de estas, ¿no? Sí. Bueno, pues si no hay más preguntas, muchas gracias, Fico. Al contrario, gracias a ustedes. Y siempre se me olvida, pero gracias por haberme invitado a dar la plática, pero soy tan descortés, caramba. Sí. Y tenemos churritos y algo más. Y algo más. No, como estás Ernesto. Sí, aquí lo traigo yo. ¿Qué pasó, Néstor? ¿Cómo te va? Feliz año, ¿eh? Feliz Gusto en año. verte. Igualmente, Qué bueno sí. que pudiste venir. Sí, qué bueno. Vente antes de que se acabe. Ah, sí, ¿verdad? Sí. ¿Qué pasó, Gran Rolly? Qué gusto irte, carajo. Oye, sí, bueno. Qué bueno. Qué padre. ¿Mandé? Sí, se entendió algo. Sí, A lo mejor estuvo muy en chino, no sé. No, sí.
quitarle. Sí, esto y esto. Este es solo uno, el otro ahorita se lo. Nos vemos, profe. Aquí para. Agua, se va a tomar. Cuidado.